Sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios y cada versículo que hay en la Biblia es de bendición para uno, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Pero conocemos que hay capítulos o pasajes que han sido perlas preciosas para toda la iglesia a lo largo de estos 2000 años. Capítulos poderosos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos corazones no ha consolado el Salmo 23? El Salmo 121, Isaías 53, el Evangelio del Antiguo Testamento. El Sermón del Monte, cuántas enseñanzas para un cristiano, Mateo 5. Y una de estas perlas preciosas de la Biblia es el capítulo que antecede al que leímos esta noche, Hebreos capítulo 11, donde habla sobre el salón de la fama de los héroes de la fe. Y nos habla el capítulo 11 sobre esa cosa llamada fe, esa cosa que necesita todo ser para poder acercarse a Dios. Y este capítulo nos muestra lo que ya sabemos en esta noche, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el poder visualizar en fe, no en la emocionalismo que se enseña hoy en día, sino es lo que nos permite creer a las promesas de Dios. Es lo que nos permite creer en lo que aún no hemos visto. Es lo que nos permite saber algo que nadie nos lo enseñó, pero que lo creemos. Esa fe la necesitamos para ser salvos. Dice la palabra de que para ser salvos hay que creer en el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Con el corazón se cree para justicia. Con esa fe hay que creer la palabra de Dios para entender la Biblia, para creer todas las historias bíblicas, para creer todas las doctrinas que la Biblia enseña. Hay que tener fe para creer que esa palabra fue inspirada realmente por el Espíritu Santo. Es a través de la fe. A través de la fe que creemos lo que la palabra enseña, que hay un cielo y un infierno. A través de la fe creemos que Jesucristo es el medio que Dios puso para acercarnos a Dios Padre. Aleluya. A través de la fe que podemos acercarnos a Dios. A través de la fe que podemos honrar a Dios y agradarle. Porque dice esta palabra en el versículo 9 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, diga fuerte, necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Y ese capítulo precioso, Hebreos capítulo 11, nos da algunos ejemplos sobre algunos hombres y mujeres que se graduaron de ese salón de la fama, pudiéramos llamarle, que llegaron a convertirse en ejemplos de gente de fe. Ahí tenemos decenas de ejemplos en el capítulo 11, un capítulo realmente muy rico. Uno de ellos, por ejemplo, Enoc, dice la palabra que por la fe fue traspuesto, fue arrebatado para no ver la muerte. ¿Cuántos van a ser arrebatados para nunca ver muerte? Aleluya. Noé, oiga esto mi hermano, comenzó por orden divina a construir un arca para un supuesto diluvio que Dios iba a derramar en la tierra. Y hoy se pudiera creer un poquitico más, pero Dios le dio la palabra a Noé en un tiempo donde no caía agua del cielo. Nunca había llovido en la tierra, nunca había lloviznado. Y la idea que del cielo cayera agua, un manantial de agua tan grande que inundara el mundo entero, era una teoría realmente muy ilusoria, pensaría la gente de la época. Pero este hombre Noé comenzó a construir un enorme arca porque Dios le había dicho que iba a venir un diluvio. Y a través de esa arca fueron salvos él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. A través de la fe, Abraham salió de su tierra y de su parentela siguiendo una promesa. Dejó su casa, dejó su hogar, dejó lo que conocía, dejó sus amigos, dejó el trabajo cómodo tal vez que él tenía, dejó tal vez las posiciones económicas que él tenía ahí en su tierra. O sea, tantas cosas tuvo que abandonar porque Abraham estaba siguiendo una palabra que Dios le había dado. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Aleluya. Y a ver los logros y la gran fe de todos estos personajes bíblicos. No hay tiempo en esta noche para abarcar todo el capítulo 11. Pudiéramos sentirnos inclinados a pensar de que estos hombres y mujeres de Dios nunca atravesaron por pruebas, que Dios siempre respondió todas sus oraciones. O sea que Dios siempre le dijo que sí.
O tal vez pudiéramos pensar que todos ellos lograron sus metas, pero este capítulo nos muestra otra realidad. En primer lugar, todos estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres que nos sirven como ejemplo, este pasaje nos muestra que era gente que también atravesaban por pruebas y aflicciones. Dice la palabra en ese capítulo 11, pero versículo 36, dice: ellos experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, como nómadas, pobres, angustiados. Oiga esto, y está hablando de los héroes de la fe. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Fíjese qué contraste tan grande. El mundo no era digno de esos grandes hombres de Dios. Andaban errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombres y mujeres de Dios que habían vivido para Él, pero que aún así Dios permitió que atravesaran por angustia para enseñarnos que lo que dijo Cristo, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. Aleluya. Sería una falacia enseñar lo que ciertas doctrinas muestran hoy, de que el cristiano no padece persecución, que el cristiano no padece pruebas, que el cristiano no padece angustia, que el cristiano no se aflige en su corazón, que el cristiano no pasa por momentos dolorosos. La palabra nos muestra otra realidad. Y los hombres y grandes mujeres de Dios que fueron usados por Él atravesaron por estos tipos de situaciones, atravesaron por problemas, por dificultades en la vida, por persecuciones. Muchos de ellos murieron como mártires, como aquel gran hombre de Dios llamado Esteban. Otros, como Moisés, anduvieron en el desierto por 40 años guiando al pueblo de Israel. Iban en el desierto buscando la tierra prometida que Dios le había dado. Todo por seguir una palabra que Dios le había dicho. Estaban siguiendo a Dios a través de la fe. Y seguir la palabra de Dios a través de la fe les estaba llevando por un camino que era difícil, pero esa fe les llevaba a ellos a obedecer la palabra de Dios, aunque el trayecto, aunque el camino era muy difícil. El apóstol Pablo, uno de estos hombres que creo que no están aquí en Hebreos capítulo 11, pero yo creo que son de esos héroes de la fe. Y este hombre dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y por allá en la segunda carta de Corintios capítulo 11, Pablo, para defender la realidad de su ministerio y cómo él había padecido por Cristo, él testificó y dijo: hermanos, ¿saben algo? Yo he estado en trabajos más abundantes, he estado en azotes sin número, o sea, me han azotado muchas veces, he estado muchas veces en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado allá en Listra. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Usted lee esto y usted dice: ¿de quién está hablando este pasaje? En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero decirle a ustedes que los grandes hombres y mujeres de Dios también se desvelaban por las noches. También pasaron por esas cosas que nos ha pasado, como me pasó a mí anoche. Uno se despierta a 3 de la mañana sin poder dormir, preocupado por tantas cosas, tantos dolores, aflicciones, cosas que nos ponen tensos, aflicciones que aprietan nuestro corazón, preocupaciones que hacen que usted no pueda dormir, porque estás viviendo una prueba, una batalla en ese día malo, como la Biblia lo llama, que no te deja descansar tranquilo.
Y estos grandes hombres de Dios también pasaron por esos momentos. También pasaron por momentos difíciles, momentos de peligro, momentos de angustia, momentos de dificultades, de escasez económica. Pero qué bueno saber que Jesús nos dijo: confíen que yo he vencido al mundo. Aleluya. La fe es lo que nos hace ver la aflicción actual como un proceso de victoria para el mañana. Esa fe de la cual nos habla Hebreos capítulo 11 es la que nos da la fuerza para no desmayar en el desierto. Esa fe que nos habla el capítulo 11 es la que nos hace estar firmes aún en los momentos duros y difíciles, cuando parece que las aguas van a venir sobre nuestra barca para hundirla. Es esa fe la que nos hace elevar una mirada un poquitico más allá y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un poquitico más caótico se muestra la situación de estos héroes de la fe, porque todos pensaríamos que ellos vieron cumplidas todas las promesas, vieron todas las respuestas con el sí de Dios en su mano. Sin embargo, muchos de ellos no vieron la promesa cumplida en sus días. De hecho, dice el versículo 39 que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero decirle, mis hermanos queridos, que una de las grandes cosas que estaban esperando ellos era al Mesías Redentor que usted y yo hemos creído. Aleluya. No sabemos de qué forma, pero estos hombres de Dios y mujeres recibieron revelación de que un día vendría un Mesías. Recibieron revelación en algún momento de sus vidas, de su intimidad con Dios. Pudieron comprender que un día vendría un Mesías, un Salvador, un Cristo, que traería libertad del pecado. Aleluya. Por ejemplo, en una ocasión Jesús estaba hablando con los fariseos y les digo: ¿saben algo? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio y se gozó. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Abraham pudo ver proféticamente en algún momento de su intimidad con Dios, pudo ver que un día vendría Cristo a la tierra. Y todos aquellos que estaban esperando que viniera Cristo, pero muchos de ellos murieron sin que ver la promesa en sus manos, dice la Biblia, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. No pudieron ver al Mesías, no pudieron ver muchas promesas, no pudieron ver muchas respuestas aquellos que estaban esperando. Hoy nosotros disfrutamos de la gran bendición de que ya sabemos que Cristo vino y vive en nuestros corazones. Aleluya. Pero al igual que ellos, tenemos oraciones y peticiones que aún no han sido contestadas. Y yo quiero decirte que esta noche, que yo no sé cuándo Dios va a responder. No sabemos si su respuesta va a ser sí o no, porque hay ocasiones cuando Dios no dice sí. Como dice una canción de niños, hay veces Dios dice espera, otras veces dice no. Pero quiero decirte que en esos momentos, aunque Dios retardara en su palabra, aunque Dios no te diera lo que le estás pidiendo, aunque demore la respuesta y Dios diga que no, y Dios nos haga esperar, parte de lo que hace a un cristiano maduro y un carácter sólido es creer que voy a seguir fiel a Dios aunque Él no responda a mi oración. Nuestra fidelidad y fe a Dios no pueden cambiar según las circunstancias. Hace unos años atrás que estábamos aconsejando a una muchacha que estaba atravesando por una prueba terrible. Llevaba algunos años en el evangelio, pero un día me llamó: pastor, mira, yo no voy a ir más a la iglesia porque he estado orando a Dios por este problema en mi matrimonio y Dios no ha hecho nada. Por eso quiero confesarle que siento rebeldía en mi corazón y no voy a ir más a la iglesia. Nunca más hemos escuchado de ella. No sé si cumplió sus palabras. Le dimos una palabra de exhortación, de ánimo, pero nuestra devoción a Dios no debe depender de si Dios responde o no. Nuestra fidelidad a Dios no depende de si Dios sana o no. Nuestra fidelidad a Dios no depende de si Dios nos prospera o no. Nuestra fidelidad a Dios no depende de si Dios responde nuestra petición o no lo hace.
Nuestra devoción y fidelidad a Él no depende de si Él nos responde lo que le estamos pidiendo. Incluso morimos sin ver la respuesta en nuestras manos. En el tiempo de Cristo había gente que lo buscaba por los panes y los peces, buscaban las bendiciones, y cuando no había comida no seguían a Cristo. Pero es vital que el cristiano desarrolle un carácter firme y una fe inquebrantable. Esa fe de la cual habla Hebreos capítulo 11, que nos hace estar firme aunque no vemos la respuesta. Aun cuando vemos nuestra barca siendo sacudida por los vientos, por las aguas, y vemos que Dios aún no ha obrado, la fe nos hace permanecer mirando a lo alto y decir: Señor, yo sigo confiando en ti. Alguien dijo una vez: si Dios nunca más me bendijera, la eternidad no me alcanzaría para agradecerle por lo que ya Él hizo por mí. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Mi hermano, que estoy hablando sobre que los héroes de la fe murieron, muchos de ellos sin ver la respuesta, sin ver la solución, sin ver que Dios obrara. Y estamos en días de mucho emocionalismo. Dios siempre va a responder, Dios siempre te va a dar esto, Dios siempre te va a dar aquello. Pero la Biblia nos muestra que hay momentos en los cuales Dios no responde sí. Dios retarda su palabra. Dios permite que atravesemos escasez. Dios permite que atravesemos enfermedades. En parte porque estamos en un mundo rodeado de problemas, porque el pecado trajo batallas y pruebas, y la vida es un afán. Pero el Señor nos habla en esta noche sobre que en esos momentos la fe nos va a ayudar para seguir mirando a lo alto, aún en los momentos difíciles. Me recuerdo de un hombre de Dios que aprendió que nuestra fidelidad a Dios no depende de si Dios bendice o no. Y fue un hombre llamado Habacuc. Y él dijo: aunque la higuera no florezca. ¿Alguien me puede decirle en esta noche? Aunque la higuera no florezca. ¿Cuántos pueden seguir levantando manos aún cuando Dios no ha respondido? ¿Cuántos pueden seguir levantando manos aún cuando Dios no ha sanado? Aún cuando Dios no ha obrado lo que le estamos pidiendo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Ese es el carácter de la fe, el que nos impulsa a seguir mirando al cielo, aun cuando nuestro panorama nos dice que Dios no ha obrado y aparentemente no va a obrar. Y también hubo un hombre que pasó todo esto, y fue Job. Y él dijo algunas palabras de fe, ¿sabe? Él dijo: yo sé que mi Redentor me va a levantar. Pero ¿sabe algo? Job también dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya. Habla sobre una madurez que no nos gusta que se nos predique, porque a todos nos gusta que nos prediquen. Dios sí te va a responder, Dios sí te va a dar la casa, Dios sí te va a dar el trabajo que estás esperando, Dios sí te va a dar la sanidad. Pero eso cubre muchas cosas. Pero Job dijo: aunque Dios me matare, yo voy a seguir esperando en Él. ¿Sabe usted lo que significaba esto? Aunque Dios permita que yo muera en esta enfermedad, decía Job, aunque Dios no quite de mí esta enfermedad de mi piel, aunque Él no me devuelva lo que el enemigo me quitó, yo aún así voy a seguir esperando. ¿Alguien puede decirle amén a esta palabra en esta noche? Aunque Dios no me responda a mi clamor, voy a seguir confiando. Estos héroes de la fe conquistaron llegar al final. Y aunque no recibieron tantas cosas prometidas, porque eran para otro tiempo, aunque no vieron tantas cosas que estaban esperando, aunque pasaron por aflicción, pudieron llegar al final porque tenían la fe puesta en el invisible, en nuestro Redentor. Esta palabra es de consuelo en esta noche para decirnos que, ¿sabe? Aunque estemos pasando por esas aflicciones, aunque Dios aún no haya obrado, aunque aún tengas insomnio por las noches, por las preocupaciones, sigue confiando en tu Señor. Aunque la respuesta no ha venido, sigue confiando en tu Señor. Aunque no has visto todavía el fruto de tu oración, de tu trabajo, sigue confiando en el Señor. Y ahora el capítulo 12, en el mismo contexto, mismo mensaje de Hebreos 11,
nos da una palabra a nosotros de exhortación y nos dice: por tanto, nosotros también, diga fuerte, por tanto, más fuerte, por tanto. Esta palabra por tanto nos conecta con el capítulo anterior, con el 11. O sea, producto de que estos héroes de la fe, ¿ok? Producto de que los héroes de la fe lograron llegar al final. Atravesaron por todo esto, pero llegaron al final. Aleluya. Por eso, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Esta palabra de que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos no significa de ninguna manera que ellos nos están mirando ahí, y como le llaman la gente, el ángel del, ellos son los ángeles de la guardia que nos cuida, que nos protegen. No. Que está en el cielo se está gozando allá, y ya no hay más memoria de los dolores de la tierra y de las aflicciones. ¿Verdad que sí? Pero esta palabra de que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, habla de que tenemos un ejemplo de gente que lograron llegar a la meta. Son de ilustración, de patrón, de guianza para nosotros. Esto ilustra, por ejemplo, a un maratón, a un gran maratón, donde cientos de personas están corriendo en el maratón, y ya la mayoría llegaron a la meta. Se graduaron del salón de la fama de la fe y están ahí en la meta esperando que llegue el último. Y ahí va el último del maratón corriendo con dificultades, con un tobillo, con un esguince, con la ropa sucia, porque se ha caído tanto en la carretera, en el maratón, intentando llegar a la meta. Pero este último corredor dice: yo tengo que llegar porque hay gente allí que ya lo lograron. Aleluya. No me puedo quedar atrás, tengo que llegar al final como esos héroes de la fe que ya lo conquistaron. Y el ejemplo de los que ya lo hicieron nos dice: vamos, levántate que tienes que llegar al final. Aleluya. El ejemplo de los que atravesaron por persecución, problemas, enfermedades, angustia, escasez, pero lograron llegar al final, nos sirve como ejemplo y como ánimo, que nos dice: vamos, levántate que tú puedes en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, levántate que tienes que llegar al final. No te puedes quedar retrasado, no te puedes quedar en el camino, tienes que llegar al final. Lo hemos logrado. Ven, termina tu carrera. Y el pasaje dice: teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Correr con plomo encima del cuello de uno es muy difícil. Es más fácil correr si nos despojamos de algunos pesos. Si despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mis hermanos amados, para llegar al final tenemos que despojarnos del desánimo. Tenemos que despojarnos de la depresión, porque el desánimo y la depresión nos amarra para que no sigamos adelante. El desánimo y la depresión nos hace mirar más atrás que mirarse hacia adelante. El desánimo nos dice: mira, ya corrí 2 kilómetros, ya ha sido suficiente, no creo que pueda llegar allá. Pero la fe nos dice: ya falta poco, sigue adelante. Hay que despojarse de la apatía espiritual. Hay que despojarse de los pecados, de los malos hábitos. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Y hablando sobre la fe, dice: no miren hacia atrás. O sea, no está literalmente, pero es la contraparte. No miren hacia atrás, sino puestos los ojos ¿en quién? Dígalo fuerte que esta noche: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe usted por qué el autor de Hebreos nos dice que debemos poner los ojos en Jesús? Porque Jesús es el ejemplo mejor de alguien que atravesó el dolor, pero con la mirada puesta en el final. De alguien que corrió la carrera, la pista. De alguien que corrió el maratón, pero con la mirada puesta en el final. ¿Sabe usted lo que Jesús hizo cuando estaba siendo crucificado? ¿Sabe usted lo que Jesús hizo? Lo que pasó por su mente cuando los clavos estaban traspasando sus manos. ¿Sabe usted lo que Jesús estaba viendo cuando lo estaban azotando con estos látigos de plomo? ¿Sabe usted lo que él estaba viendo cuando pusieron la corona de espinas en su frente? Él estaba viendo el resultado. Él estaba viendo el final. Por eso este pasaje dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aleluya. En otras palabras, él pudo ver el fruto, dice por allá, el fruto de su aflicción. Aleluya. O sea, el resultado que su sacrificio generaría. El resultado que su aflicción generaría. El resultado de millones de personas redimidas por esa sangre que él estaba derramando ahí en el monte Calvario. Aleluya. Por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Y el escritor nos dice: miren a Jesús. Él es el máximo ejemplo de cómo podemos atravesar la aflicción con la mirada puesta en el galardón. Pero también nos manda a poner nuestra mirada en Jesús, porque dice el pasaje que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esto es poderoso, ¿sabe? Nadie puede buscar la fe por sus propios medios. La palabra nos muestra que Dios es el que pone la fe. El que inicia la fe en nuestros corazones es Cristo. El que inicia la fe en nuestros corazones es Cristo. Aleluya. El que pone fe en nosotros para que creamos el evangelio en el Espíritu Santo. Aleluya. Pero Cristo también es el que consuma, o sea, el que termina nuestra fe. Porque va a haber un día cuando ya no va a hacer más falta la fe. Es cuando estemos en el cielo. Aleluya. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando estemos en el cielo no hace falta más fe, porque vamos a estar viendo a Cristo cara a cara. Aleluya. El galardón frente a nosotros. Y nos da esperanza saber que el Cristo que puso es el autor, el que comenzó la fe en nosotros. Él se va a encargar de darnos el resultado final de esa fe. El que puso en nosotros el querer como el hacer, Él nos ayudará para llegar al final. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estimado hermano, aunque estemos atravesando hoy por aflicciones, aunque todavía no haya sido respondida tu oración, sigue adelante, porque largo camino nos resta. Aún hay caminos por delante que recorrer. Aún hay gigantes que vencer. Aún hay ríos como el Jordán que hay que cruzar. Aún hay ejércitos que hay que vencer. Aún hay mar rojo que hay que cruzar. Pablo dijo: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿sabe? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La conclusión en esta noche es esta: aunque estés pasando por aflicción, aunque como los héroes de la fe estés siendo perseguido, estés siendo angustiado, estés desvelado por las noches, estés pasando por enfermedades, aún no has visto la respuesta, sigue con la mirada puesta en el galardón. Aleluya. Sigue con la mirada puesta en Cristo. Sigue con la mirada puesta en tu Salvador. Sigue con la mirada puesta en la promesa. Sigue con la mirada puesta en ese punto fijo,
en ese punto allá a la distancia que se llama Cristo, a través de la fe. A través de la fe. La fe nos hace ver la aflicción actual como un escalón para llegar al éxito en Dios. La fe nos hace ver la aflicción actual como una escalera necesaria para llegar a esa cumbre gloriosa. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te anime en esta noche. Que Dios te fortalezca en esta noche.